tardes, mi nombre es Silvina Chiusi, yo soy médica especialista en clínica y magíster en psicoinmunoneuroendocrinología. Formo parte del equipo de trasplante renal del Hospital Español y soy docente también de la cátedra de trasplante desde el año 2015. Hoy vamos a hablar de nutrición en pacientes trasplantados. Bueno, les traigo este artículo publicado en el año 2019 en Lancet, un estudio muy grande que se extendió desde el año 1990 al 2017 y evaluó el impacto de ciertos hábitos alimentarios en la población, tanto en la mortalidad como en el desarrollo de morbilidad, ¿sí? Lo que se vio. Bueno, se estudió puntualmente el efecto de las dietas altas en sodio, bajas en consumo de granos, en consumo de frutas, de vegetales, bajas en fibra, bajas en omega 3, bajas en legumbres. Y como ven, el gráfico que está a la derecha, en rojo, son los números de muertes relacionadas a estos factores dietarios y del lado izquierdo las tasas de mortalidad atribuidas a la dieta. Y como vemos, los números son muy altos. 11 millones de muertes durante el año 2017 relacionadas en forma directa a factores dietarios y sobre todo a enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y neoplasias. ¿Cuáles fueron los puntos que más se relacionaron con la mortalidad? Bueno, las dietas que tenían un alto consumo de sodio y tenían pobre consumo de granos y frutas. Este otro estudio, que es de España, de la Universidad de Granada, tiene algunos años, del año 2014. En este caso lo que estudiaron fue el estado nutricional de pacientes trasplantados renales a 5 años de seguimiento. Partiendo de la base que el sobrepeso y la obesidad son situaciones frecuentes en este tipo de pacientes, lo que este estudio nos muestra es que hay un alto número de pacientes bajo desnutrición o malnutrición y que esta cifra está subestimada en la población de pacientes trasplantados renales. Entonces, esta situación de desnutrición tiene un impacto muy importante en la salud del paciente, por supuesto, pero también en la función del injerto. Tanto la obesidad como el sobrepeso o, por el contrario, la malnutrición, el bajo peso, la sarcopenia, influyen directamente en la función del injerto y la duración de la vida, digamos, de ese injerto también. En ese sentido, este estudio, que es del año pasado, publicado el año pasado en New England, sobre malnutrición en adultos, es muy interesante porque reúne a 4 importantes sociedades de nutrición a nivel internacional que plantean cuáles serían los criterios o el protocolo de estudio de los pacientes que pudieran estar en riesgo de malnutrición. Hace una división muy importante entre los pacientes que tienen una desnutrición o una malnutrición asociada a inflamación, ¿sí?, de aquellos de que no la tienen, que tienen malnutrición pero sin procesos inflamatorios asociados. En este caso, todos los pacientes que son trasplantados, se trata de pacientes con enfermedad crónica que también pueden estar expuestos a situaciones de injuria aguda y situaciones de cambios de sus requerimientos nutricionales que son muy frecuentes. Entonces, esto es el grupo de pacientes con los que nosotros trabajamos y donde tenemos que estar muy atentos para poder hacer un diagnóstico adecuado de malnutrición. Deberíamos utilizar criterios fenotípicos, plantea este estudio, como es el descenso de peso, el descenso del índice de masa corporal, y un factor muy importante que tenemos que siempre considerar y buscar en nuestros pacientes es el grado de pérdida de masa muscular o sarcopenia, porque sabemos que estas situaciones, por supuesto, predisponen al paciente a mayor susceptibilidad al desarrollo de infecciones, por ejemplo, y de otras situaciones que condicionan su calidad de vida. Algunas definiciones que tenemos que tener presentes antes de empezar a trabajar son las siguientes. El concepto de monitoreo nutricional o cuidado nutricional del paciente, entendiéndolo como un proceso que no es rígido, que debe ser flexible y que debe estar constituido por etapas. Lo tenemos que contemplar como un proceso con diferentes etapas, siempre orientado a cumplir con las necesidades de ese organismo en ese momento puntual y siempre priorizando la importancia de los aspectos nutricionales en cuanto a la función del organismo como un todo, no solo como
un paciente portador de un trasplante de un determinado órgano, sino la importancia que tienen estos aspectos para el adecuado funcionamiento de todo ese organismo y por ende del injerto. La valoración que hacemos nutricional de nuestros pacientes tiene distintos enfoques que son complementarios y que siempre tienen que estar presentes, todos en el mismo paciente. La historia clínica, donde hacemos mucho hincapié en la anamnesis alimentaria, en sus antecedentes, en su vínculo con la alimentación, en su vínculo con la comida, en sus conductas. No hay que olvidarse que la alimentación tiene que ver con el aspecto conductual de un individuo. Hacernos siempre amigos de las pruebas antropométricas para tener datos objetivos desde el punto de vista nutricional de dónde estamos parados con ese paciente, y de las pruebas bioquímicas, ¿sí? Pero pongo en primer lugar la historia clínica porque creo que es, sin dudas, el puntapié inicial y el pilar de todo lo que vamos a trabajar posteriormente con estos pacientes. Inicialmente en la historia clínica es importante recabar, por supuesto, el sexo del paciente, la edad. Por supuesto, estas dos variables hacen que transitemos por etapas distintas, con requerimientos distintos para un hombre, para una mujer, para un paciente joven, para un paciente más añoso. El peso actual que tiene el paciente al momento que lo estamos entrevistando y el peso habitual del paciente. Es importante saber si el paciente considera que tiene sobrepeso, si es su peso de siempre, si tiene muchas oscilaciones en el valor del peso. Cómo está en cuanto al apetito, si está atravesando alguna situación puntual que pueda interferir con el apetito, con las ganas de comer. Y si hay alguna disfunción, alguna alteración para tragar, alguna alteración en la digestión. Cualquier dato en relación al proceso de la alimentación es importante para que podamos tener una historia clínica completa y realizar la anamnesis alimentaria. ¿Qué alimentos le gustan? ¿Qué alimentos no le gustan? Si tiene alergia a algún alimento en particular, algo que no pueda comer por determinada indicación. Luego pasaríamos a las pruebas antropométricas, donde el peso es lo más accesible y lo más fácil, lo que todos en general disponemos en el consultorio de una balanza. Podemos hacer la medición de los pliegues cutáneos, del perímetro braquial y de la circunferencia abdominal. A partir de estos valores vamos a calcular distintos índices. El que más utilizamos es el índice de masa corporal, que todos saben se trata de calcular el peso sobre la talla al cuadrado, y de acuerdo al valor que obtenemos vamos a tener los pacientes que están por debajo de 18.5, se considera que tienen bajo peso. Los que están entre 18.5 y 24.9 estarían en peso normal. Más de 25 y hasta 29.9 son pacientes con sobrepeso, y ya por encima de 30 consideramos obesidad en sus distintos grados. La circunferencia de la cintura, o lo que llamamos el perímetro abdominal, es un valor muy importante porque nos está dando una señal, o podemos inferir a través de este valor la cantidad de grasa visceral que tiene el paciente, y sabemos que la grasa visceral es un marcador de riesgo cardiovascular. Por ende, junto con el peso y el índice de masa corporal, es uno de los valores más importantes para recabar en el examen físico. El hombre se considera hasta 102 centímetros de perímetro abdominal como normal, y en las mujeres hasta 88. Dentro de las pruebas bioquímicas o de laboratorio que vamos a solicitarle, le pediríamos las proteínas totales, la albúmina, el perfil lipoproteico, la glucemia, el ionograma, donde vamos a tener en cuenta el calcio, vamos a tener en cuenta los valores de hierro, su perfil de hierro. Vamos a dosarle seguramente, y si es necesario, vitaminas, vitamina D, vitamina B, B12. Y con todos estos datos vamos a tener un panorama más claro de la situación actual de ese paciente. Bueno, como consideraciones generales para todos los pacientes en lista de espera, tenemos que dialogar e inculcarles la importancia de la alimentación saludable, porque es fundamental para que puedan recuperarse rápidamente después del trasplante. Siempre tenemos que interpretar el trasplante como un agente estresor, es una situación de estrés para el organismo, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista físico, y va a ser una etapa de la vida con aumento de los requerimientos nutricionales. Para poder recuperarse del trasplante, el organismo va a tener requerimientos nutricionales distintos que en otras etapas de la vida.
También tenemos que considerar que en relación al estrés y en relación a las drogas que utilizamos, existen mayor riesgo de que estos pacientes tengan sobrepeso u obesidad, que desarrollen síndrome metabólico o diabetes. Estas comorbilidades pueden también ser previas al trasplante, por ende, en ese caso tenemos que estar atentos a que no empeoren con el proceso del trasplante, o pueden desarrollarse de nuevo posteriormente. Bueno, las indicaciones que demos desde el punto de vista nutricional también tienen que considerar que puede haber efectos secundarios tanto de la cirugía como de las drogas que utilizamos, y tenemos que estar atentos a estos efectos para poder tratarlos oportunamente. Por ejemplo, si el paciente está con náuseas, si el paciente está con diarrea, si el paciente tiene cambios en el gusto, si tiene cambios en el apetito, pueden no tener hambre, pueden tener mucho hambre. Entonces, individualizar con cada paciente estos síntomas para poder darles una indicación personalizada. En cuanto a los efectos secundarios de las drogas, acá yo les puse los más habituales, pero tenemos que tener en cuenta que son pacientes que van a estar polimedicados y que hay muchas interacciones medicamentosas a tener en cuenta entre las drogas que usamos y también con los alimentos. El tacrolimus, por ejemplo, produce alteraciones en el metabolismo de los lípidos y es una de las causas de dislipemia más importante en conjunto con los corticoides. El tacrolimus puede producir nefrotoxicidad, puede producir neurotoxicidad, puede producir diabetes post-trasplante y puede producir alteraciones gastrointestinales. En rojo les señalé las más importantes. El sirolimus también produce hiperlipemia, también puede producir diarrea, y los corticoides son los que mayor riesgo tienen de desarrollar dislipemia. También hiperglucemia, aumento de peso, úlceras en el tracto gastrointestinal. La ciclosporina puede producir náuseas, puede producir vómitos, diarrea, aumentos de los valores de ácido úrico, hipertensión arterial y también nefrotoxicidad. Acá quiero dejarles tres trabajos que fueron realizados y publicados a través del laboratorio de nuestra facultad, a cargo de la profesora Lausada y el doctor Raimondi, donde analizaron y estudiaron los efectos que tienen las drogas inmunosupresoras en ratas receptoras de trasplante renal en cuanto a su perfil lipídico y el comportamiento de sus ácidos grasos y de su patrón de lípidos. Uno de ellos es muy interesante porque analiza el efecto que se produjo en estas ratas receptoras de trasplante renal sin tratamiento inmunosupresor y concluyen que habría cambios en el patrón lipídico de las ratas que es independiente de la medicación utilizada, ya que estas ratas no estaban expuestas a tratamiento, y que estaría relacionado directamente con el trasplante en sí mismo. Así que bueno, se los dejo acá como para que los lean y vean qué interesante que es este estudio para potencialmente aplicar o replicar en nuestros pacientes trasplantados. Otro punto que es muy importante hablar con nuestros pacientes es el tema de las interacciones medicamentosas. Como ya dijimos anteriormente, son pacientes que van a estar polimedicados con distintos grupos farmacológicos y aparte de las interacciones entre cada droga, tenemos que contemplar que puede haber interacciones con los alimentos que consumen. En este caso les dejé esta tabla sencilla, pero de alimentos que frecuentemente se consumen y que tienen real impacto en las concentraciones de las drogas que nosotros utilizamos. Sobre todo los jugos de uva o de pomelo con el tacrolimus. Sabemos que estos jugos tienen la posibilidad de inhibir una de las enzimas que degrada el tacrolimus, del citocromo P, a nivel intestinal, y eso hace que las concentraciones séricas aumenten. Por lo tanto, los pacientes podrían estar expuestos a efectos tóxicos de la droga, por eso siempre advertimos la precaución de no consumir este tipo de sustancias. Bueno, a todos nuestros pacientes debemos indicarles un consumo adecuado de proteínas de alto valor biológico. Con alto valor biológico me refiero a las proteínas que contienen en su composición los 9 aminoácidos esenciales. A todos debemos decirles que deben disminuir el consumo de grasas, no ingerir grasas trans, deben disminuir el consumo de azúcar,
sobre todo de azúcares de tipo simple, y tenemos que instarlos a utilizar hidratos de carbono complejos, minimizar la ingesta de sodio, tenemos que estar al tanto de los niveles de potasio, calcio y vitamina D, monitorear en los perfiles lipoproteicos y la glucemia de estos pacientes, insistir en la ingesta de líquidos adecuada. Muchas veces cuesta que el paciente, sobre todo los pacientes que son trasplantados renales, que vienen generalmente de estar en diálisis por más o menos tiempo, donde en general tienen restricción del aporte de líquidos, bueno, en el post-trasplante necesitamos todo lo contrario. Y es muy importante insistir en este hábito de un consumo de agua segura y de más de 2,5 litros de agua por día. También es muy importante la ingesta de fibra, ¿sí? La fibra es la que va a producir saciedad y va a retrasar la digestión, por ende produce saciedad por un tiempo mayor y también disminuye el ascenso brusco de la glucemia después de la ingesta. Y por último, este punto también es importante, hablar sobre la bioseguridad alimentaria, sobre la higiene, las medidas adecuadas de higiene. Hay todo un capítulo sobre esto, simplemente lo menciono porque es importante, o sea, entregarles a los pacientes ya desde la lista de espera un instructivo acerca de cómo se deben manipular los alimentos, ¿sí? La cadena de frío, cómo se deben limpiar las verduras, las frutas, cómo se deben preparar los alimentos, cómo se conservan los alimentos. La actividad física, ahora les voy a hablar un poquito de eso, y sobre la dieta puntualmente tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos a la hora de prescribirla. La dieta debe ser siempre variada, tenemos que evitar caer en la monotonía de repetir siempre los mismos alimentos porque eso lleva a que el paciente se aburra de la comida y termine comiendo cosas que no debe. Siempre tiene que ser personalizada, no es lo mismo un paciente que está recién trasplantado, un paciente que lleva 5 años de trasplante, entonces tampoco es lo mismo un paciente que tiene 25 años que un paciente que tiene 70. Siempre debe ser personalizada. Siempre debe ser adecuada al sexo del paciente, a la edad que tiene y a la actividad que realiza. Tampoco es lo mismo un paciente que trabaja 8 horas por día a un paciente que es jubilado y permanece la mayor parte del día en su casa. Debe ser ordenada, tenemos que trabajar sobre la importancia de respetar horarios, de generar una rutina alimentaria, ¿sí? En cuanto a horarios y al tipo de alimentación. Y dentro de las consideraciones generales que venimos conversando o que les vengo mostrando, me parece muy importante hacer un espacio para hablar de actividad física y entrenamiento en pacientes trasplantados, pero en realidad como prescripción médica, como indicación médica para todos nuestros pacientes. Los efectos beneficios de la actividad física los conocen seguramente todos ustedes, están más o menos familiarizados con eso. En los últimos años se viene hablando cada vez más y con mayor fuerza de la actividad física, del estilo, de la medicina del estilo de vida, de los hábitos saludables. Y estos lineamientos, esta guía de la OMS que fue publicada el año pasado, en junio del año pasado, me parece importante porque pone en números la realidad mundial, ¿no? Respecto a este tema que es tan importante. Bueno, ¿qué nos dice la OMS? Que el 31% de los adultos, el 80% de los adolescentes no cumplen con los niveles recomendados de actividad física. Estos números son altísimos, pensar que ya el 80% de la población adolescente o joven no está cumpliendo con esto, ya es un signo de alarma que todos tenemos que contemplar. La meta mundial de disminución de la inactividad física en los adultos y adolescentes consiste en una reducción relativa del 10% para el 2025 y el 15% para el 2030 con respecto al valor del 2010. Y según las estimaciones, si no aumentamos la actividad física en los sistemas públicos de salud, van a soportar un gasto enorme en millones de dólares entre el 2020 y el 2030. Pensar que van a ser cerca de 27.000 millones anuales. Entonces, si bien estos son números duros y no es importante recordarlos exactamente, es una foto que nos muestra la realidad en la cual vivimos y lo importante de nuestro rol como médicos de propiciar, de favorecer y de indicar la actividad física como parte de todos los esquemas de tratamiento de todas las enfermedades, pero sobre todo de los pacientes que tienen enfermedad crónica, y en este grupo incluimos, por supuesto, a los pacientes trasplantados.
En cuanto a la actividad física, me parece importante hacer un parate, si bien en esta clase estamos hablando de nutrición. La actividad física es pilar de las indicaciones para cualquier paciente y en realidad para cualquier persona, ¿sí? Es parte de los hábitos saludables y es parte de lo que se considera pilar de la medicina y del estilo de vida. Actividad física se define como cualquier movimiento que se produce por el sistema musculoesquelético y que resulta en un gasto de energía para superar el nivel basal. La unidad de medida que utilizamos es el MET. ¿Cómo definimos ejercicio o entrenamiento? Bueno, es una actividad física que es planeada, está estructurada y que va a involucrar los movimientos corporales repetitivos y la realizamos para mejorar o para mantener uno o más componentes de la aptitud física. O sea, es una actividad física dirigida, ¿sí? Planeada, organizada, está estructurada. A esto tenemos que apuntar. Y un concepto que es muy importante transmitirle a los pacientes es que algo es mejor que nada. Muchas veces el paciente dice, no, pero a mí no me gusta hacer actividad física o yo no puedo hacer actividad física. Digamos, todos los pacientes, todas las personas pueden hacer actividad física. El tema es que, así como la dieta debe ser personalizada, la actividad física también. Es importante que lo abordemos con un equipo multidisciplinario que incluya al profesional médico, por supuesto, que puede necesitar un nutricionista, que puede necesitar un kinesiólogo y, por supuesto, un profesor de educación física. Y también el acompañamiento desde salud mental a través del área de psicología. Bueno, ahí abajo les dejé la definición de MET, que es ya les dije, la unidad que utilizamos como medida de ejercicio. Como mínimo tenemos que tratar de lograr 150 minutos de actividad aeróbica por semana y la intensidad debería ser moderada. A esto sí o sí hay que sumarle ejercicios de fuerza muscular, que por lo menos deben ser 2 veces por semana. Y como les decía anteriormente, el entrenamiento tiene que ser individualizado, la intensidad debe ser gradual, en aumento, debe ser una práctica continua, tenemos que lograr la continuidad. La importancia de esto es que se incorpore como parte de un hábito, progresiva y siempre debe incluir ejercicio aeróbico y anaeróbico. Acá les puse una serie de beneficios que trae la actividad física y por supuesto está así en letra muy chiquitita porque son muchos y no puse todos por supuesto, pero como para que veamos, es importante ver que afecta la frecuencia cardíaca, produce bradicardia, aumenta la densidad capilar, aumenta el número de mitocondrias, aumenta el uso de la grasa corporal, mejora los perfiles de colesterol, mejora la fuerza, mejora la masa muscular, contrarresta la degradación de las proteínas, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto sobre la tensión arterial disminuyéndola, disminuye las catecolaminas, disminuye la agregación plaquetaria, aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora nuestra capacidad funcional, aumenta el volumen sistólico, mejora la sensibilidad a la insulina, eso ya te lo comenté, y sobre todo tiene un efecto a nivel psíquico que se considera ansiolítico, genera placer, genera mejorías en el humor y sensación de bienestar. Estos son solo algunos de los efectos beneficiosos de la actividad física y eso hace que la consideremos como parte del tratamiento médico, no solo en los pacientes trasplantados, sino en todos los pacientes, sea cual sea la patología que tienen. Está demostrado su efecto beneficioso en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades respiratorias, en la inmunidad, en los pacientes con cáncer, en todas las enfermedades metabólicas, en las enfermedades reumáticas, en la osteoporosis y sobre todo también en las habilidades cognitivas y en el envejecimiento. Retrasa el envejecimiento o hace que lleguemos de una mejor manera a la edad adulta. Bueno, vamos a entrar en lo que son las consideraciones específicas de cada órgano trasplantado. En el trasplante renal es importante que nosotros diferenciemos qué objetivos tenemos en el trasplante inmediato o en el trasplante temprano, que es lo que consideramos el primer año desde la cirugía, y el trasplante tardío, que es a partir del primer año. En líneas generales, tenemos que lograr un aporte proteico adecuado de alrededor de 1 gramo por kilo por día de proteínas y, como les dije anteriormente, prefiriendo las de alto valor biológico, que las encontramos por ejemplo en las carnes, en el huevo. Tenemos que reducir el consumo de azúcares, sobre todo las azúcares simples y las grasas. Recordemos que estos pacientes están tratados con drogas que producen dislipemia, que producen aumento del colesterol, que son diabetogénicas, como son los inhibidores de
de los anticalcinurínicos y los corticoides. Así que tenemos que estar muy atentos a los valores de glucemia que tienen los pacientes. Preferimos los hidratos de carbono complejos, por lo que les decía hoy, estos tipos de hidratos de carbono son los que producen un menor aumento de la glucemia o un aumento más lento de la glucemia, ¿sí? De la insulina. Tenemos que controlar todos los alimentos que aportan potasio, disminuir el consumo de sodio. Esto es para el paciente trasplantado renal, pero en realidad es para todos los pacientes. Tenemos que asegurarnos la adecuada ingesta de líquido seguro, ¿sí? Agua mineral o agua segura, que tiene que ser alrededor de 3 litros por día. No consumir pomelo, ya les expliqué el efecto que tiene cuando utilizamos tacrolimus y pomelo. Y tenemos que indicar suplementos de vitamina D y calcio porque son pacientes que van a estar tratados en forma permanente con corticoides. Un poco para redondear todo lo que venimos hablando, les traigo este artículo que analiza el efecto de los diferentes tipos de dieta en pacientes con enfermedad renal crónica y trasplantados renales. Acá lo que hicieron básicamente fue determinar los beneficios y las desventajas de estos 3 tipos de dieta: la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas y el modelo de dietas con muy bajo aporte de proteínas. Entonces, comparando estas tres pautas dietarias, vieron que si bien todas tienen sus ventajas, también todas pueden presentar algún tipo de desventaja y que lo más importante en este grupo de pacientes es la individualización. Un poco lo que hablábamos al principio, que la dieta o la pauta nutricional debe ser siempre personalizada y ajustada a ese individuo, ¿sí? Si bien puede haber lineamientos generales, lo más importante es aplicarla específicamente para esa persona en ese momento de su vida. Y teniendo en cuenta que son enfermedades crónicas, que son progresivas y que pueden ir cambiando en el curso natural de su evolución, necesitamos periódicamente rever nuestra indicación nutricional o nuestra pauta nutricional y hacer los ajustes que sean necesarios. Sobre todo, hace hincapié también en instar a los pacientes a modificar sus hábitos y trabajar en el estilo de vida de cada uno de ellos como una estrategia para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y también para mejorar la vida del injerto en los pacientes que eran trasplantados. En cuanto al trasplante hepático, es muy importante que se haga una valoración nutricional en paralelo a toda la evolución del paciente desde la lista de espera hasta el trasplante, ¿sí? De acuerdo a la evolución clínica que tiene el injerto, vamos a ir dosando las enzimas, vamos a ir evaluando los parámetros de coagulación y con eso vamos a valorar la función del injerto. Sabemos que son pacientes que están en una situación de hipercatabolismo, así que tenemos que hacer un adecuado aporte de todos los nutrientes. Y en cuanto a las proteínas y al riesgo de encefalopatía, son candidatos a recibir soluciones enriquecidas en aminoácidos ramificados, ¿sí? Otra cosa importante es evitar los ayunos prolongados, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de hipoglucemia. Y por este motivo les indicamos tiempos entre comidas más cortos con colaciones. Por supuesto, a estos pacientes, a todos, pero sobre todo a los pacientes portadores de un injerto hepático, debemos ser muy, muy, muy cautos y advertirles sobre la importancia de no consumir bebidas alcohólicas. Bueno, en cuanto al trasplante cardíaco, inicialmente en el trasplante temprano, en general se necesita utilizar un soporte nutricional de tipo parenteral. Ya en el post-trasplante más alejado, estos pacientes, como cualquier paciente con enfermedad cardiovascular, tenemos que evitar el sobrepeso, el desarrollo de dislipemias y tenemos que tener mucho cuidado con los aportes de sodio y prevenir el desarrollo de cualquier enfermedad que pueda aumentar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. En cuanto al trasplante intestinal, siempre hay que valorar el nivel de insuficiencia intestinal que tienen.
son pacientes que requieren una exhaustiva evaluación desde el punto de vista nutricional y funcional del intestino. En los casos, en línea, como consideración general, en las insuficiencias que son leves a moderadas, se pueden utilizar formulaciones enterales y en algunos casos tenemos que utilizar nutrición parenteral. En cuanto al trasplante pulmonar, es importante saber que estos pacientes generalmente llegan al momento del trasplante con una desnutrición muy importante, y esto es de causa multifactorial. Son pacientes con hipoxemia crónica, con hipercapnia, con mayores requerimientos nutricionales y generalmente se acompañan de anorexia, con generalmente varias comorbilidades. Por ende son pacientes que llegan ya a un estado de desnutrición pretrasplante muy severa. Por eso las recomendaciones dietéticas y el seguimiento nutricional debe ser desde el momento en que ingresa en lista de espera y posteriormente en forma continua. Bueno, y los dejo con esta frase de Hipócrates, muy antigua, pero para que reflexionemos acerca de la importancia de estos conceptos tan básicos que por ahí en la medicina de hoy quedan un poquito olvidados. Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nos encontramos con los casos clínicos en unos días.